Cuando recibí el informe de telemetría de la nave espacial española Estrella del Sur, orbitando Marte, me detuve un momento largo. No por sorpresa ante los números, sino por lo que representaban, una nueva mirada a un objeto misterioso que surca nuestro sistema solar. 3 Atlas. Por primera vez, datos sobre un visitante interestelar no venían solo de agencias occidentales como la NASA o la ESA, sino de un satélite español en órbita marciana. Y eso ya era algo increíble. A unos 30 millones de kilómetros, la carga de imagen de Estrella del Sur capturó datos de altísima resolución sobre un objeto que hemos estado siguiendo obsesivamente durante meses, un objeto que desafía nuestras expectativas sobre cómo se comporta la materia cerca de una estrella. Desde un telescopio en la Tierra, 3 Atlas se ve como una mancha borrosa, atrapada en un océano de turbulencias atmosféricas. Pero desde la órbita marciana, Estrella del Sur ofrece una vista clara, gracias a la atmósfera fina de Marte y su perspectiva orbital. En esa claridad, estamos viendo detalles que desafían la definición misma de cometa. Volvamos al misterio que tiene en ebullición al mundo de la astronomía. 3 Atlas es el tercer objeto interestelar descubierto por el ser humano y rompe todos los moldes. El primero, Umbral, sorprendió al mundo por su extraña rotación y aceleración antigravitatoria inexplicable. Algunos dijeron que podía ser un fragmento artificial, obra de una inteligencia alienígena. Luego apareció Borja, el segundo, que parecía el cometa típico, lleno de hielo, estable y predecible. Un modelo a seguir. Pero 3 Atlas es una paradoja, mezcla lo extraño de Umbral con lo común de Borja. Desde que lo observamos por primera vez, 3 Atlas nos ha desconcertado. Los espectros muestran que emite vapor de agua estando aún demasiado lejos del Sol para que eso sea posible. Algunos científicos se atreven a sugerir que puede contener un mecanismo físico desconocido o compuestos extraños inexistentes en cuerpos celestes normales. Otros, más atrevidos, hablan de restos de estructuras artificiales o de un mensaje enviado a propósito desde alguna civilización lejana. El mundo científico está dividido, pero todos coinciden en algo: 3 Atlas es mucho más que un extraño objeto flotando en el espacio. Es un recordatorio de que el universo guarda secretos que aún no comprendemos y que podrían cambiar nuestra manera de entender la vida y la inteligencia. La cooperación internacional para estudiar este visitante interestelar ha sido sin precedentes. NASA, ESA, JAXA y la Agencia Espacial Española han unido fuerzas, y Estrella del Sur, inicialmente diseñada para estudiar Marte, ha sido reconvertida para fotografiar 3 Atlas con una precisión asombrosa, compensando su movimiento y captando imágenes nítidas. En esas fotos se observan variaciones sutiles en el brillo del objeto, pistas valiosas sobre su composición, actividad de evaporación inusual, formación de minerales exóticos, ¿o algo extraño dentro de su superficie oscura? Los datos sugieren que 3 Atlas tiene una superficie compuesta por 2 mundos, zonas brillantes y cristalinas, y manchas oscuras que absorben la luz. Parece que en algún momento sufrió un calentamiento parcial y un enfriamiento brusco, provocando grietas como las de un esmalte viejo. Esto choca con la idea de que, tras millones de años viajando entre estrellas, debería estar suave y pulido. Algunos dudan, ¿no será este objeto en parte artificial? Su reflejo casi como un espejo recuerda a materiales sintéticos, resistentes y reflectantes, como si fuera un fragmento de una civilización perdida. Mientras los científicos estudian cada imagen, las preguntas superan a las respuestas. 3 Atlas todavía guarda secretos sin contar. Desde la órbita marciana, Estrella del Sur ha detectado algo nunca antes visto, un halo tenue que gira alrededor del objeto, como un enorme plasma que se estabiliza por sí mismo. Si se confirma, sería la primera vez que un cometa muestra una capa de plasma rotando uniformemente, sujeta no por la luz o el calor, sino por un campo magnético interno. Esto no significa que haya sido fabricado por extraterrestres, pero sí indica procesos físicos extraordinarios que no entendemos bien. Puede contener materiales magnéticamente conductores o partículas metálicas que mantienen ese campo magnético. La Agencia Espacial Española publicó un comunicado escueto pero revelador: las observaciones preliminares confirman una estructura dinámica de ionización desconocida en objetos cometarios. Traducido al lenguaje humano, aquí pasa algo muy raro.
Y mientras todos nos maravillamos, la ciencia se une dejando atrás las fronteras y rivalidades antiguas. Científicos de todo el mundo, desde Madrid hasta Barcelona, desde Sevilla hasta Bilbao, analizan juntos las mismas cifras, compartiendo el mismo fuego de curiosidad. Yo siempre he pensado que el estudio de estos viajeros interestelares no debe pertenecer a un país, porque el universo no entiende de pasaportes. La apertura de datos de Estrella del Sur para toda la comunidad científica internacional es un paso simbólico hacia un futuro donde la ciencia une más que separa. Pero la historia va más allá. Los espectros muestran minerales hidratados, que solo se forman en presencia de agua líquida durante largos periodos, y compuestos de hierro y níquel que solo aparecen en núcleos diferenciados de cuerpos planetarios. Esto implica que 3 Atlas no es un simple fragmento de hielo, sino un trozo de un cuerpo mayor, un planeta o luna que alguna vez tuvo calor y gravedad suficiente para crear capas internas. Estamos viendo la desintegración de un fragmento de un planeta alienígena, viajando millones de años luz hasta nosotros, llevando en su composición la historia de un mundo que existió en otro sistema estelar. Quizá, en cada átomo de silicato y en cada molécula de hierro y níquel erosionada por la radiación solar, se escondan las primeras pistas sobre la formación de planetas fuera de nuestro sistema, y tal vez, quién sabe, sobre la vida que pudo brillar en algún lugar lejano. Mientras 3 Atlas desaparece en el silencio del espacio, nos cuenta una historia de nacimiento, destrucción y viajes infinitos más allá de nuestro entendimiento. Pero, como siempre, los datos son solo números, la tentación humana es ver en ellos mensajes, historias, vida. Y es posible que 3 Atlas nos esté hablando, no con palabras, sino con su misteriosa luz y su enigmática composición. Y así, mientras la nave española sigue enviando imágenes, la pregunta que se abre es, ¿sobrevivirá 3 Atlas a su encuentro cercano con el Sol o se fragmentará dejando secretos aún más profundos? ¿Será acaso un viajero solitario o un mensajero de algo mucho más grande? La respuesta, amigos míos, está a punto de revelarse. Al día siguiente, me encontré en el observatorio de Calar Alto, en Almería, con Marta, la astrofísica que lideraba el equipo de análisis de las imágenes enviadas por Estrella del Sur. Marta tenía una presencia que no pasaba desapercibida, vestía una blusa de seda color azul noche que resaltaba sus ojos oscuros, ajustada pero elegante, combinada con unos pantalones negros de corte recto y unos zapatos de tacón medio que le daban un aire decidido pero cómodo. Llevaba un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, un detalle que parecía casi un guiño a nuestra pasión común. ¿Has visto las últimas imágenes?, me preguntó con una sonrisa que mezclaba emoción y algo de cansancio. Estoy convencida de que 3 Atlas no es solo un cometa cualquiera. Nos sentamos frente a las pantallas donde las imágenes aparecían en alta definición. El halo que rodeaba el objeto parecía girar lentamente, proyectando sombras caprichosas sobre su superficie agrietada. Lo más extraño era que esas sombras no seguían el patrón de un cometa tradicional, parecía que el propio objeto tenía vida propia, como si respirara en la oscuridad del espacio. Si te digo la verdad, le respondí, a veces me pregunto si no estamos viendo el caparazón de un gigante dormido, o mejor dicho, de un mensajero que viene a despertarnos. Ella soltó una pequeña risa, pero sus ojos brillaban con intensidad. ¿Y si 3 Atlas es como el tío Paco en la boda, que aparece de repente con un traje extravagante y nadie sabe si es parte del espectáculo o el problema? Bromeó, rompiendo la tensión. No pude evitar reírme. Marta siempre tenía una manera de hacer más llevadero el peso de lo desconocido con sus bromas. Mientras analizábamos los datos espectroscópicos, descubrimos algo que nos dejó fríos. La rotación del halo plasmático era perfectamente sincronizada con cambios mínimos en la reflexión de la luz sobre la superficie. Era como si el objeto estuviera respirando un aliento de plasma, alimentado por un mecanismo interno que no encajaba con ninguna teoría convencional. Esto es como si el cometa tuviera su propio motor invisible, murmuré. Marta asintió, y en ese momento entró Luis, el ingeniero responsable de la Estrella del Sur. Traía un café en la mano y una expresión de haber dormido poco. ¿Ya estáis hablando de que 3 Atlas tiene vida propia?, dijo con ironía. Espero que al menos no empiece a pedir derechos laborales. Si empieza a pedir vacaciones, lo mandamos a Mercurio,
contestó Marta sin perder la sonrisa. Luis se acercó a la pantalla y señaló una serie de patrones que habían pasado inadvertidos para nosotros. Fijaos en estas líneas de emisión, dijo. No son aleatorias ni causadas por radiación solar. Parece que el objeto tiene un campo magnético muy estable, algo que no se ve en cometas normales. Aquello no solo confirmaba nuestras sospechas, sino que abría una nueva pregunta: ¿cómo pudo un fragmento interestelar mantener un campo magnético tan potente después de millones de años vagando por el espacio? ¿Era acaso una reliquia de tecnología avanzada o un fenómeno natural desconocido? Marta suspiró profundamente y se recostó en su silla. Si esto es un mecanismo natural, entonces estamos ante una física que no hemos comprendido. Si es artificial, bueno, ya sabes lo que eso significa para las películas de ciencia ficción. Yo miré la ventana del observatorio, donde el cielo nocturno se extendía imponente y estrellado sobre las tierras áridas de Almería. La inmensidad del cosmos parecía más cercana esa noche, y con ella, la certeza de que Tres Atlas nos estaba retando a descubrir algo más grande que nosotros. ¿Sabes? Le dije a Marta. Quizá lo que necesitamos no es solo mirar hacia arriba, sino también hacia adentro, hacia lo que somos capaces de imaginar. Ella me devolvió la mirada, una mezcla entre complicidad y desafío. Entonces, prepárate. Porque lo que viene no es un paseo por el parque. Esto acaba de empezar. Y mientras la estrella del sur seguía enviando sus imágenes, una pregunta flotaba en el aire: ¿estábamos a punto de descubrir el secreto mejor guardado del universo, o de abrir una caja que jamás debimos tocar? Aquella noche, después de la sesión en el observatorio, volví a mi apartamento en Granada con la cabeza llena de preguntas y un café frío en la mano. Mientras caminaba por las calles empedradas, iluminadas tenuemente por farolas amarillentas, no podía dejar de pensar en Marta y Luis, en sus teorías, en la extraña vida que parecía tener Tres Atlas. Me sentía como un detective en una novela de misterio cósmico, pero sin la clásica gabardina ni la pipa, aunque confieso que un poco de dramatismo nunca viene mal. Al llegar a casa, encendí el ordenador y me sumergí en la última tanda de datos enviados por la Estrella del Sur. Las imágenes en alta resolución mostraban detalles casi hipnóticos. La superficie de Tres Atlas era un mosaico de texturas, zonas lisas y brillantes que recordaban a un espejo roto, entremezcladas con parches oscuros como carbón. Había algo casi sensual en esas formas, una belleza peligrosa que me recordaba a una mujer con un vestido ceñido que dejaba entrever más de lo que ocultaba. Pensé en Isabel, la astrobióloga con quien solía discutir sobre estos temas en los cafés del Albaicín. Siempre tenía una sonrisa pícara y un estilo inconfundible, una falda lápiz negra que rozaba justo la mitad del muslo, combinada con una blusa blanca de seda que jugaba a insinuar sin revelar, y unos zapatos de tacón rojo que hacían eco a su carácter apasionado. Su collar, un pequeño planeta de plata, balanceándose al ritmo de sus gestos, era casi un talismán. Le envié un mensaje: Isabel, ¿te apetece café y conspiraciones interestelares? Creo que Tres Atlas nos está tomando el pelo. No tardó en responder: cuenta conmigo, pero esta vez traigo las teorías más locas y mi paciencia para tus chistes malos. Al día siguiente nos reunimos en una pequeña cafetería con vistas a la Alhambra. Mientras el aroma del café envolvía el aire, Isabel sacó su tablet y comenzó a mostrarme simulaciones del campo magnético de Tres Atlas. Mira, me dijo en voz baja, como si estuviéramos hablando de secretos de Estado. Este campo magnético podría ser capaz de proteger al objeto de la radiación solar, algo que explicaría su extraña actividad cuando está tan cerca del Sol. Le lancé una sonrisa socarrona. ¿Y si Tres Atlas es como una especie de vampiro espacial con escudo antirrayos UV? Isabel rió y me devolvió el piropo con un guiño. ¿Vampiro o no? Lo importante es que este objeto tiene una historia que contar, y no es la típica de cometas que aprendes en el colegio. Mientras hablábamos, mi mente no podía dejar de imaginar la travesía de Tres Atlas, un fragmento de un planeta alienígena, viajando millones de años luz, enfrentando tormentas solares y radiación cósmica. Era como una superviviente solitaria, una guerrera estelar con cicatrices en su piel de hielo y roca. De pronto, Isabel se inclinó hacia mí, con una sonrisa traviesa.
¿sabes qué sería aún más loco? Que este objeto tuviera algún tipo de mensaje codificado en su composición, como una carta en botella lanzada al océano galáctico. O una invitación para que no dejemos de mirar hacia arriba, respondí. Aunque con tu suerte, seguro que también nos toca invitarla a un café cuando pase por aquí. Nos reímos, pero en el fondo, ambos sabíamos que estábamos frente a algo que podía cambiarlo todo. La ciencia no era solo números y fórmulas, era la llave para abrir puertas a lo desconocido, a lo inimaginable. Y mientras la noche caía sobre Granada, con la Alhambra iluminada como un faro antiguo, nos prometimos no dejar pasar ni un solo dato, ni un solo misterio. Porque en el vasto universo, incluso el más pequeño fragmento puede contener la historia de mundos enteros. Pero había una pregunta que no podía quitarme de la cabeza: ¿qué secretos oscuros escondería Tres Atlas en su núcleo? ¿Y qué pasaría cuando se acercara demasiado al Sol, a ese fuego que podría ser su destrucción o su renacimiento? Aquella mañana, el sol de Toledo se colaba entre las persianas de mi despacho, pintando líneas doradas sobre mapas estelares y pantallas llenas de datos. Me encontraba revisando las últimas transmisiones recibidas de Estrella del Sur cuando sonó el teléfono. Era Javier, un viejo colega de la Agencia Espacial Española, conocido por su sentido del humor y su habilidad para encontrar la ironía incluso en los momentos más tensos. ¿Has visto lo último de Tres Atlas?, me preguntó con tono divertido. Parece que el cometa tiene más secretos que mi tía Carmen cuando guarda las recetas de sus tapas. Reía carcajadas mientras me servía un café, pensando en la tía Carmen y sus escondites imposibles para las croquetas. Pero pronto la risa dio paso a la concentración. Javier tenía noticias frescas. Un grupo de científicos en el observatorio de Javalambre había detectado una anomalía en el espectro de Tres Atlas que no encajaba con ninguna teoría conocida. Dicen que en ciertas zonas la composición química cambia de forma abrupta, como si el objeto tuviera capas superpuestas con materiales que no deberían coexistir, me explicó. Es como si alguien hubiera pegado piezas distintas para formar un solo cuerpo. Aquella revelación me recordó a los mosaicos árabes que decoran la mezquita de Córdoba, donde formas y colores distintos se entrelazan para crear patrones únicos y armónicos. Pero en Tres Atlas, esa mezcla parecía caótica, casi como un rompecabezas incompleto. Decidí llamar a Marta para contarle lo que me había dicho Javier. La encontré en el laboratorio, rodeada de pantallas y cables, con el cabello recogido en un moño desordenado que le daba un aire salvaje y apasionado. Llevaba una camiseta ajustada de algodón gris y unos vaqueros desgastados, pero lo que más llamaba la atención era su mirada intensa, capaz de atravesar cualquier misterio. Esto se pone cada vez más raro, me dijo. Si Tres Atlas es un cuerpo formado por fragmentos diferentes, entonces estamos ante un objeto con una historia violenta, un pasado lleno de choques y desgarros. Mientras hablábamos, Marta me mostró una animación que recreaba la posible formación del objeto, una colisión brutal entre un pequeño planeta y un asteroide, fragmentos que se fusionaban y luego quedaban atrapados en una órbita errante entre estrellas. Es como si Tres Atlas fuera un superviviente de una batalla cósmica, comenté. Un guerrero que lleva en su piel las cicatrices de su pasado. Marta asintió, y con una sonrisa añadió. O quizás, como esos amantes imposibles en las novelas que se encuentran y se separan, dejando atrás un rastro de misterio. La comparación me arrancó una sonrisa cómplice, pero la realidad era contundente, cada nuevo dato convertía a Tres Atlas en un enigma más profundo. De pronto, una notificación apareció en mi ordenador mostrando nuevas imágenes captadas por Estrella del Sur. En ellas, una zona brillante de color azul eléctrico parecía expandirse lentamente sobre la superficie del objeto, como un fugaz destello de vida. ¿Una reacción química?, pregunté, casi en voz baja. O algo más, respondió Marta. Un fenómeno que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la evolución de estos cuerpos. Mientras observábamos esas imágenes, una sensación extraña me invadió, era como si Tres Atlas estuviera enviándonos una señal, un mensaje codificado en luz y sombra, un secreto que solo los más audaces podrían descifrar. Pero entonces, el teléfono volvió a sonar. Era Luis, con una urgencia inusual en la voz. Tenemos un problema, dijo.
La estrella del sur ha detectado una aceleración súbita en la rotación del halo plasmático. Si continúa, podría desestabilizar el objeto. Una sombra cruzó mi mente. ¿Y si Tres Atlas estaba a punto de romperse, de desvelar sus secretos a través de su destrucción? ¿Seríamos testigos del final de un viajero milenario o del nacimiento de algo completamente nuevo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginábamos, y el reloj cósmico comenzaba a acelerar. La noticia de la aceleración del halo plasmático de Tres Atlas corrió como un reguero de pólvora por todos los centros astronómicos de España. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, el ambiente era eléctrico. Me encontré de nuevo con Marta y Luis en una sala de reuniones llena de pantallas que mostraban en tiempo real la evolución del objeto. La tensión se palpaba en el aire, mezclada con la emoción de estar ante un evento único. Marta, con su cabello suelto y despeinado por la emoción, llevaba una blusa de encaje negro que dejaba entrever sus hombros, un toque sutil que, junto a su mirada intensa, le daba un aire casi hipnótico. Luis, siempre con su camiseta técnica y chaqueta de laboratorio, parecía más serio que nunca, sus manos jugueteaban nerviosas con el bolígrafo. Si esa aceleración sigue, dijo Marta, el plasma podría desprenderse formando un cometa artificial o, peor, un enjambre de fragmentos que podrían cambiar la trayectoria del objeto. Luis añadió, mirando las gráficas con ceño fruncido. Esto también podría afectar la estabilidad del campo magnético. Si se debilita, el objeto quedaría expuesto a la radiación solar y podría desintegrarse más rápido de lo previsto. Mientras discutíamos, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si estuviéramos a punto de presenciar el clímax de una película épica. La realidad superaba la ficción en cada instante. De pronto, la pantalla principal mostró una imagen sorprendente, una grieta luminosa, casi fosforescente, comenzaba a abrirse en la superficie de Tres Atlas. Era como si el objeto estuviera sangrando luz, un espectáculo inquietante y bello a la vez. ¿Qué demonios es eso?, pregunté, con la voz entrecortada. Marta se acercó, fascinada y preocupada a la vez. Parece que la estructura está cediendo, pero la luz que emite no es normal. Podría ser una reacción química desconocida o incluso la liberación de algún tipo de energía atrapada en su interior. Luis se encogió de hombros y comentó con sorna. Vamos, que el cometa se está poniendo dramático, como si quisiera llamar la atención antes de su gran final. No pude evitar reírme ante la broma, aunque el nerviosismo seguía latente. En ese momento, recibimos un mensaje urgente desde el Centro de Control de la Estrella del Sur en Madrid. Habían detectado una emisión de ondas electromagnéticas inusuales provenientes del objeto. No se parecían a nada registrado antes. ¿Una señal?, musité, casi sin creerlo. Marta negó con la cabeza, intentando mantener la calma. Podría ser simplemente un fenómeno físico desconocido, pero no podemos descartar nada. Mientras analizábamos aquella señal, sentí como una mezcla de miedo y fascinación me invadía. ¿Estábamos realmente frente a algo vivo, consciente, o simplemente un cuerpo celeste con secretos ocultos? Aquella noche, mientras las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, supe que Tres Atlas no era solo un cometa errante. Era un enigma que nos desafiaba a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo que creíamos imposible. Pero justo cuando pensábamos estar cerca de una respuesta, una nueva imagen apareció en las pantallas, el objeto se estaba fragmentando lentamente, y con cada fragmento, una luz azulada escapaba hacia el espacio, como lágrimas de un gigante cósmico. Y entonces, la pregunta que todos temíamos, ¿qué misterio oculto se revelaría cuando Tres Atlas se rompiera en 1000 pedazos? La madrugada en el observatorio de Javalambre fue un torbellino de actividad. Las alarmas sonaban en las pantallas mientras Tres Atlas seguía fragmentándose lentamente, liberando destellos azulados que iluminaban la oscuridad espacial como fuegos artificiales silentes. Yo estaba junto a Marta y Luis, con los ojos fijos en las pantallas, mientras el café se enfriaba sin que nadie lo notara. Marta, ahora con una chaqueta ajustada de cuero negro que realzaba su figura, parecía más una heroína de película de ciencia ficción que una científica. Sus dedos volaban sobre el teclado, analizando cada dato con una precisión casi obsesiva.
Estos fragmentos no son simples pedazos de roca, dijo en voz baja. Están emitiendo patrones de radiación que se repiten, como si fueran pulsos codificados. Luis, apoyado contra la mesa, añadió con una sonrisa irónica. ¿Quieres decir que 3 Atlas está enviando mensajes en clave Morse cósmico? Porque si es así, espero que tenga buen gusto musical. No pude evitar reírme, pero la idea me fascinaba y aterraba a la vez. ¿Y si realmente estábamos ante un mensaje, un intento de comunicación desde las profundidades del espacio? Mientras Marta seguía descifrando los datos, una nueva imagen apareció en las pantallas. Uno de los fragmentos más grandes mostraba una superficie pulida, casi metálica, reflejando la luz del sol con un brillo que parecía demasiado perfecto para ser natural. Esto no es un fragmento común, murmuró Marta. Podría ser un resto de tecnología antigua, o al menos un material desconocido para nosotros. Luis suspiró. Si esto es cierto, podemos estar frente a la prueba más tangible de que no estamos solos en el universo. Pero claro, también puede ser que estemos viendo demasiadas películas. La atmósfera en la sala era una mezcla de emoción y cautela. Sabíamos que estábamos al borde de un descubrimiento que podía cambiar la ciencia para siempre, pero también éramos conscientes de que cada paso nos adentraba en un terreno incierto y peligroso. Al amanecer, mientras la ciudad de Teruel despertaba lentamente, recibimos un comunicado oficial de la Agencia Espacial Europea. Se confirmaba que 3 Atlas estaba mostrando características nunca antes observadas en objetos interestelares y que se organizaba una conferencia internacional para discutir los próximos pasos. Marta me miró con determinación. Esto es más grande que nosotros, Javier. Tenemos que estar listos para lo que venga. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento comprendí que 3 Atlas no era solo un visitante, sino un heraldo de preguntas que pondrían a prueba todo lo que creíamos saber sobre el cosmos, y sobre nosotros mismos. Mientras recogíamos nuestras cosas para viajar a la conferencia, no pude evitar mirar por última vez las imágenes en la pantalla. Los fragmentos azulados se dispersaban lentamente, como un poema cósmico que apenas comenzaba a escribirse. Y en ese silencio, una certeza, la historia de 3 Atlas estaba lejos de terminar. El auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza vibraba con una mezcla de expectación y nerviosismo. Científicos, periodistas y autoridades de toda España y varios países se habían reunido para presenciar la presentación más importante del año, los últimos hallazgos sobre 3 Atlas. Yo estaba sentado en primera fila, junto a Marta, cuyo vestido rojo de seda se movía con gracia cada vez que asentía o gesticulaba apasionadamente durante las ponencias. Un par de pendientes dorados, finos y elegantes, brillaban con la luz tenue del escenario, dándole un aire sofisticado y a la vez misterioso. El director de la Agencia Espacial Española abrió el evento con palabras que resonaban en todo el recinto. Estamos ante un fenómeno sin precedentes, un objeto que desafía las leyes físicas conocidas y que puede cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Luego, Marta tomó la palabra. Su voz firme y clara llenó la sala mientras mostraba imágenes de los fragmentos de 3 Atlas, esas piezas que emitían destellos azulados y patrones de radiación repetitivos. Estos fragmentos no solo son restos de un cuerpo interestelar, sino que podrían contener información codificada, explicó. Hemos detectado pulsos electromagnéticos que se asemejan a un lenguaje, aunque aún no hemos descifrado su significado. Un murmullo de asombro se extendió entre el público. Yo, sin poder evitarlo, pensé en las películas de extraterrestres y en la famosa frase, ¿estamos solos? Después de la conferencia, recibí un mensaje de Isabel. Me proponía reunirnos en un bar cercano para debatir las implicaciones de lo que acabábamos de escuchar. La encontré en una terraza iluminada por farolas antiguas, con una chaqueta de cuero marrón que combinaba con unos jeans ajustados y unas botas negras con tacón. Su sonrisa tenía ese toque de picardía que siempre hacía que las conversaciones se volvieran intensas y divertidas. ¿Te imaginas que esos fragmentos sean como un USB cósmico? Bromeó, tomando un sorbo de su copa. Aunque espero que no tengan virus interestelares. Reímos mientras debatíamos sobre las posibilidades, ¿un mensaje de una civilización perdida? ¿Un fenómeno natural con propiedades desconocidas?
¿O quizá una invitación para que la humanidad diera un salto en su evolución científica? Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con una alerta. Era un video enviado por el equipo de la Estrella del Sur. Uno de los fragmentos más grandes había emitido un pulso luminoso intenso, seguido de un patrón rítmico que parecía repetirse. Esto se pone cada vez más interesante, comenté, mientras Isabel me miraba con ojos brillantes. Pero justo cuando creíamos estar cerca de una revelación, una sombra cruzó la pantalla, una figura oscura que se movía rápidamente entre los fragmentos, como un espectro invisible. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Isabel, con la voz entrecortada. Nadie tenía respuesta. Y así, en medio de la emoción y el misterio, una certeza quedó clara: Tres Atlas no solo era un fragmento errante del cosmos, sino un mensajero enigmático que aún guardaba secretos que podrían cambiar nuestro destino. Pero, ¿quién o qué se ocultaba en esa sombra? ¿Y qué significaba su aparición justo cuando empezábamos a entender el mensaje? Aquella noche me encontraba en mi apartamento de Salamanca, con las cortinas entreabiertas dejando filtrar la luz plateada de la luna sobre las paredes llenas de libros y mapas estelares. La sombra detectada en el video seguía dando vueltas en mi cabeza, como un enigma que se negaba a resolverse. No podía evitar imaginarla como un espectro cósmico, una presencia invisible que acechaba entre los fragmentos de Tres Atlas. Decidí llamar a Elena, una experta en señales electromagnéticas y vieja amiga de la universidad, que ahora trabajaba en el Centro de Astrobiología en Madrid. Elena tenía ese aire bohemio que la hacía destacar, su pelo rizado y despeinado, combinado con un vestido largo de estampado floral y unos pendientes de plata que parecían bailar con cada palabra que decía. Su voz siempre transmitía una mezcla de pasión y serenidad. ¿Has visto las imágenes?, le pregunté nada más atender. Esa sombra, esa presencia entre los fragmentos, no me cuadra. Elena suspiró, y tras unos segundos de silencio, respondió. Javier, en estos días he estado analizando las señales y creo que no es una sombra física, sino una especie de perturbación electromagnética extremadamente compleja. Podría estar relacionada con el campo magnético que mencionasteis antes. Mientras hablaba, sus palabras me llevaban a imaginar una danza invisible de fuerzas y energías, un ballet cósmico que se desarrollaba más allá del alcance de nuestros sentidos. ¿Entonces no es un objeto, sino un fenómeno?, pregunté, intentando conectar las piezas. Exacto, asintió. Pero un fenómeno que parece inteligente. Las fluctuaciones no son aleatorias, sino que muestran patrones que podrían ser una forma de comunicación o autopreservación. Aquello me dejó sin aliento. Si Tres Atlas estaba vivo de algún modo, o si contenía una conciencia en esa maraña de energía, entonces todo lo que creíamos saber sobre la vida y el universo cambiaba de golpe. Decidí proponer a Elena que se uniera al equipo que trabajaba con Marta y Luis. La idea de tener una experta en señales tan brillante y con un instinto tan agudo era más que necesaria. Además, sabía que su forma de pensar aportaría una perspectiva fresca y valiente. A la mañana siguiente, en la reunión virtual, Elena apareció con una sonrisa contagiosa y un comentario que aligeró el ambiente. Si Tres Atlas es un mensajero, espero que no sea del tipo que envía mensajes de texto sin puntos ni comas. Me encanta la claridad. Marta y Luis rieron, mientras yo sentía cómo el equipo se fortalecía con cada nuevo integrante. Pero mientras avanzábamos en el análisis, una nueva sorpresa nos aguardaba. Los datos recientes mostraban que los pulsos electromagnéticos se intensificaban justo cuando Tres Atlas se acercaba al perihelio, el punto más cercano al Sol. Era como si la energía contenida en el objeto despertara con el calor solar, activando esa presencia invisible. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los olivos de la campiña salmantina, comprendí que estábamos ante algo que no solo desafiaba la física, sino también nuestra percepción de la vida y la conciencia. Tres Atlas no era solo un visitante, era un enigma vivo, un susurro del cosmos que nos invitaba a escuchar con atención. Y mientras esas ondas invisibles recorrían el espacio, yo sabía que estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo, o abrir una puerta que nadie quisiera cruzar. El sol de la mañana iluminaba con fuerza las callejuelas de Cuenca cuando recibí una llamada inesperada de Marta.
Su voz sonaba urgente, casi entrecortada, como si acabara de recibir una noticia que la dejaba sin aliento. Javier, tienes que venir rápido al observatorio. Hemos detectado un cambio drástico en la emisión de 3 Atlas, me dijo sin rodeos. Algo está ocurriendo en el núcleo del objeto. No dudé ni un segundo. Dejé todo y puse rumbo al observatorio, donde Marta, Luis y Elena ya esperaban, con las caras marcadas por la tensión y la expectación. Al llegar, Marta me mostró las últimas imágenes en la pantalla principal. El núcleo de 3 Atlas emitía ahora una luz intensa, casi cegadora, de un azul profundo que parecía vibrar con una frecuencia nunca antes registrada. Los pulsos electromagnéticos se habían transformado en una especie de latido rítmico, como el corazón de un ser que despertaba después de eones de sueño. Esto no es normal, murmuró Luis. Es como si el objeto estuviera reaccionando a su paso cercano al Sol, liberando energía en una forma que desconocemos. Elena, con los ojos brillantes, añadió. Si interpretamos esos pulsos como un lenguaje, podría ser un mensaje de alerta o una señal de vida. Lo que sea que 3 Atlas sea, está vivo de algún modo. Mientras la sala se sumía en un silencio cargado de emoción, recibimos una transmisión en tiempo real de la Estrella del Sur. En ella, una nube de partículas parecía desprenderse del núcleo, formando un patrón que recordaba a un símbolo antiguo, algo parecido a un círculo entrelazado con líneas rectas. ¿Podría ser una firma? Pregunté. Una marca hecha para ser reconocida. Marta asintió lentamente. Si es así, no estamos solo ante un objeto físico, sino ante un mensaje cósmico, una invitación a comprender algo más grande que nosotros. De pronto, las luces parpadearon y la conexión con la nave se volvió inestable. Un escalofrío recorrió la sala. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Marta. Está pasando justo cuando intentamos descifrar el mensaje. En ese instante, una corriente eléctrica recorrió la sala y las pantallas mostraron una última imagen antes de apagarse, una figura luminosa, casi humana, emergiendo del núcleo de 3 Atlas, proyectando una silueta que parecía observarnos. El silencio fue absoluto, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. La pregunta que quedó flotando en el aire fue clara y aterradora: ¿qué estábamos a punto de descubrir? ¿Un nuevo tipo de vida? ¿Una inteligencia extraterrestre? ¿O algo que desafía toda lógica? Y mientras la oscuridad llenaba la sala, supe que el verdadero misterio de 3 Atlas apenas comenzaba. El universo, con toda su inmensidad, nos había lanzado un desafío. Y estábamos decididos a enfrentarlo, aunque ello significara cambiar para siempre nuestra forma de entender la existencia. El silencio que siguió a aquella última imagen fue tan profundo que parecía absorber hasta el mismo aire de la sala. Todos estábamos paralizados, con la mirada fija en las pantallas apagadas, como si en ellas se escondiera la respuesta a todas nuestras preguntas y temores. La figura luminosa que había emergido del núcleo de 3 Atlas se había desvanecido, pero su presencia se sentía tangible, como un eco en el alma. Marta fue la primera en romper el silencio, con una voz apenas audible pero llena de determinación. Esto cambia todo. No estamos ante un simple objeto interestelar, sino ante algo mucho más complejo. Una entidad que desafía nuestra comprensión. Luis, con su habitual ironía apagada por la gravedad del momento, añadió. Y pensar que todo comenzó con un cometa que parecía perdido en el espacio. Ahora estamos frente a un misterio que podría reescribir la historia de la humanidad. Elena, siempre la más reflexiva, miró hacia la ventana donde el amanecer empezaba a teñir de naranja el horizonte de Salamanca. Quizá 3 Atlas es un mensajero, pero no solo de otros mundos, sino de nuestro propio futuro. Nos está mostrando que el universo está vivo, que la frontera entre la materia y la conciencia es más difusa de lo que imaginamos. Mientras las palabras de Elena resonaban en la habitación, una notificación apareció en mi móvil. Era un mensaje cifrado enviado desde la Estrella del Sur, el primero que parecía contener un patrón coherente. Una secuencia numérica que, al traducirse, formaba un código binario simple, un hola universal, un saludo que atravesaba las distancias y el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Allí estaba, la confirmación de que no estábamos solos, de que el universo tenía más preguntas que respuestas, y que Tres Atlas era la llave para abrir nuevas puertas. Pero entonces una idea inquietante cruzó mi mente, ¿y si este mensaje era solo el comienzo? ¿Qué otras verdades ocultas nos esperaba descubrir? ¿Qué costo tendría conocerlas? Mientras contemplaba el cielo matutino, supe que nuestra aventura apenas empezaba. Que la historia de Tres Atlas sería una epopeya de descubrimiento, peligro y asombro. Y en ese instante comprendí que, a pesar de la vastedad del cosmos, lo más importante era que, por primera vez, la humanidad miraba hacia las estrellas unida, con la esperanza y el miedo compartidos. Tres Atlas, con su enigmática danza entre luz y sombra, nos había dejado un legado, la certeza de que el universo guarda secretos más profundos que cualquier ciencia, y que solo juntos, con mente abierta y corazón valiente, podríamos llegar a desvelarlos. Y así, mientras la Tierra despertaba bajo el sol español, yo me preparaba para lo que vendría, sabiendo que el próximo capítulo de esta historia sería más intenso, más incierto, y quizás, más maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado.